estoy grabando. Bien, ahí estamos. Ok. Muy buenas tardes, profesora Sandra Maldonado. Somos el grupo número 5 y está conformado por Dani González, Richard Ramírez, Kimberly Morales, Gloria Suárez y quien les habla, Vicente del Peso. El tema que nos tocó hablar es sobre semiótica y pragmática. El primer punto al que nos vamos a referir aquí en esta exposición se llama Origen de la pragmática y la semiótica, dirigido por mi compañero Dani González. Adelante, compañero. Muy buenas tardes, profesora y compañeros. Como ya mi compañero acaba de mencionar, el origen de la pragmática y la semiótica. El origen de la pragmática nace en 1893 y 1914 por Charles Price, conocido como el primer pragmatista de la ciencia y reconocido por su investigación sobre la pragmática, donde en ese mismo año él exigía la regulación de la pragmática como ciencia. Ya en los años 60 se consideró el término pragmático como una ciencia de los signos en relación a los intérpretes como Morris y como Fillmore Love, quienes desarrollaron lo que fue la pragmática generativa, y a partir de aquello es donde se creó y surgió la semiótica. Cabe recalcar que la semiótica nace de la pragmática. Ya en los años 70, estos intérpretes, quienes surgieron, se encargaron de delimitar el objeto de la pragmática buscando soluciones ante los problemas. Y aquí es donde se consideró que la pragmática podía ser usada en cualquier perspectiva de cualquier estudio. Ahora vamos con el origen de la semiótica. Compañero. El origen de la semiótica. El origen de la semiótica ya había tenido estudios hace muchos años. Los primeros quienes estudiaron los signos, en este caso en los años 530 a.C. y 322 a.C., fueron Parménides, fueron Hipócrates, Platón y Aristóteles, quienes ellos fueron los primeros que desarrollaron los conceptos de los signos, las inferencias, el sentido propio, el sentido transpuesto y la problemática del sentido. Ya en los años 301 a.C., ya era un tiempo más clásico, donde se fundaron la base de la semiótica con referencia y ligada al significado significante y el objeto, que también fue parte del 355 después de Cristo. Ya en el año 1857 y en el año 1913, Ferdinand de Saussure ya hacía referencia a los signos lingüísticos del humano, quien este concepto se analizó sobre el significante y su imagen, y su significado y significante. Ya en el año 1839 y 1914, Charles Sanders, quien manifestaba que las palabras y los signos no solamente son los que están en nuestro discurso, en lugar de otras cosas, sino que sobre todo están en los signos. Cabe recalcar que este es más o menos como usted nos explicó, que cuando vamos a ver algo o cuando vamos a investigar o crear algo, vamos a conocer más allá de solamente un signo de un signo o una cultura, ¿no? En este caso. A continuación, mi compañero Richard va a proseguir más con el tema. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesora. El tema que nos tocó exponer, me tocó exponer a mí, es referente a la semántica y a la sintáctica. Cabe recalcar que el compañero anterior, el tema principal es la semiosis, que de esto abarca todo lo que viene a ser la semántica y la sintáctica.
Se dice que la semántica, para poder definirla, es la ciencia que estudia los signos que podemos ver, los lingüísticos, que lo podemos encontrar en libros, revistas o demás escrituras. También se dice que la semántica viene del griego sema o semión, que significa signo. En la lingüística moderna, sema significa que es una unidad mínima de significado, llamada también rasgo componente semántico. También se puede definir que la semántica es el objeto que nosotros, que nosotros nos imaginamos para poder desarrollar un signo. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, aparte de la semántica tiene su significante, su significado y su referente. Aquí tenemos un análisis sintáctico. Viene referido a la semántica, que se dice que el análisis sintáctico se especializa por distintas clases de texto. O sea, se especializa a través del lenguaje y por el medio de comunicación. También se dice que es una visión sintáctica que siempre tenemos que tener en cuenta en un texto. Puede ser impreso, digital. Para un superlenguaje que aglutina varios sublenguajes. Ya. Siguiente diapositiva, pues. También existen las funciones, aparte del análisis de la semántica sintáctica, también existen las funciones que tenemos, como por ejemplo aquí, como podemos ver en las diapositivas, tenemos a actor, que la semántica por ejemplo, de una persona referida al actor, viene a ser el ser que realiza la acción. Ya, entonces, y tenemos también paciente, que su semántica sería la que recibe la acción de un verbo transitivo. El beneficiario, la semántica sería que refiere a quien recibe un objeto. El origen, introducida por la preposición de. Ya, y aquí la sintáctica viene a ser el sujeto, que concuerda con el verbo, es la cosa o persona que hace el verbo. El objeto directo, que la sintáctica sería que recibe la acción del verbo transitivo. Y objeto indirecto, y ahí tenemos también ejemplos de activos, como podemos ver en las diapositivas, que pueden encontrar que Juana compró esas manzanas a Pancho. El actor, en este caso, viene a ser Juana, viene a ser el sujeto. El paciente viene a ser esta manzana. El beneficiario viene a ser Pancho. Ya, entonces, abajo, como podemos ver, la semántica viene a ser el objeto y viene a ser el sujeto, o sea, quien recibe. La semántica es el que, mejor dicho, es el objeto principal y la sintáctica viene a ser el objeto secundario. Siguiente diapositiva. Ya, aparte podemos definir que la sintáctica se refiere a los problemas de codificación, canales, capacidad, ruido. Comprende los problemas relativos a la transmisión de la información. En el ejemplo tenemos aquí unas imágenes que vienen a decir sobre una conversación que podemos encontrar en los periódicos, en las partes últimas de los periódicos, que nos ponen como ejemplo como una sintáctica, como decía en la diapositiva anterior, que aquí podemos ver un ejercicio de la semántica y la sintáctica. ¿Por qué? Porque en la imagen que está el señor de negro, se puede imaginar que puede ser el objeto que le está diciendo algo, le está mandando una orden, y la sintáctica es la que recibe.
Y así mismo se va desarrollando los demás escenarios creando, digamos, un contenido más realizado. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí le puedo explicar con esta imagen que, así como le digo, la sintáctica viene a ser... Uy. Cambié. ¿Qué pasa? Ya bueno, la sintáctica, como vamos a ver, es el sujeto y la semántica viene a ser el objeto. O sea, la sintáctica podemos ver como los colores, está deforme las imágenes, pero la semántica nosotros ya nos imaginamos cómo va a ser el objeto. Como podemos ver en las imágenes, ya hemos creado un pastel, o podemos crear también una casa, o otras formas con los mismos gráficos. Muchas gracias y por todo. A continuación tenemos la evolución de la pragmática en la semiótica. Siguiente, por favor. Para tener en claro qué es pragmática, es la parte lingüística que establece el significado o el valor de las cosas a partir de su consecuencia. Es por eso que durante su evolución se dice que dentro de la pragmática se dividieron durante 3 etapas, que es la pragmática formalista, pragmática cognitiva y pragmática integrada. En el año 30 a 40, la pragmática formalista surgió mediante el que Morris haya establecido a la pragmática como una parte relevante dentro del sistema semiótico, debido a que la pragmática se ocupa de una pequeña parte de los elementos que se escapan a otros niveles de estudio lingüístico. En el año 80 o 90, la pragmática se divide en dos, siendo pragmática cognitiva y pragmática integrada. En la pragmática cognitiva se dice que intenta estudiar la relación entre el lenguaje y sus usuarios en la relación de tratamiento que hacen estos de la información de acuerdo a un sistema de ecuación lo más óptimo posible. Y que la pragmática integrada se encarga esencialmente de describir la situación de comunicación, las condiciones para que una comunicación tenga éxito y el estudio de palabras y situaciones. Siguiente, por favor. Es por ello que pongo en una balanza lo que es pragmática en los años 50, años 70 y lo que es pragmática en la actualidad, debido a que diversos filósofos establecieron la pragmática en los años 50, 70 en diversas ramas como las matemáticas y entre otras, debido a que las mismas estaban empezando a mostrar deficiencias, necesitando de la pragmática para que llegue una evolución las ramas ya mencionadas. Pero ahora en la actualidad la pragmática es algo fundamental para establecer estudios a la ciencia cognitiva, por ejemplo, la artificial, la traducción automática y la informática y la neurociencia o las patologías, que ahora en la actualidad ahora ya se pueden mencionar y decir que, o sea, les dan un nombre mediante la pragmática. Esto es todo de mi exposición. A continuación, mi compañera. Bueno, pues compañeros, es un gusto dirigirme hacia ustedes. En este caso voy a tratar sobre la relación entre la semiótica y la pragmática. Siguiente diapositiva. Ok. Sabemos que la semiótica es la ciencia que ha estudiado los signos, ¿no? Pero planteemos la pregunta, ¿cómo y para qué lo usamos? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su finalidad? Y usamos los signos para informar, para expresar emociones y sentimientos, hacer un tipo de ejerción en orden o pedir algo. Nos menciona que la semiótica es ese sistema de los signos que enlaza los acontecimientos ajustados al proceso de la comunicación. ¿Cuáles son esos sistemas? Esos sistemas son los que hemos venido viendo durante la historia mediante las palabras. Por ejemplo, la semiótica de la arquitectura, la semiótica del cine, del teatro, las señales del tránsito, en fin, un sinnúmero de índoles.
y que dentro de esto se da con la pragmática, que nos menciona que se ocupa de la lengua entendible, ¿no? Que el mensaje llegue de manera correcta y que el significado de la palabra en la relación con el hablante y sea mediante el contexto o contenido. En sí, nos da una relación que podamos interpretar en ese campo de la pragmática, la relación que tiene entre el signo, el usuario, mediante su contexto. Pero antes de profundizar un poco más al ejemplo, quisiera también poner 3 funciones principales de la pragmática, la cual está la declaración, la referencia, la informativa, la expresiva y la directiva. Cada una tiene una función. La declarativa, por ejemplo, podemos mencionar que en este momento estamos en clase, estoy declarando y estoy afirmando de manera, en un lenguaje directo de que eso está pasando. En una referencia puede ser como guía, ejemplo, interpretar de decir que la UCSE queda a 2 cuadras antes de la gasolinera PIS. Nuestra mente literalmente interpreta en esos espacios que nosotros ya conocemos o hemos estado. En la informativa, un ejemplo claro es como decir, no voy a asistir a tal evento, estoy informando de que no voy a participar en ese evento o en esa reunión. En la expresiva, como bien lo menciona, pues se menciona la parte de los sentimientos, emociones, como que tenemos el signo de representación del sol, que significa, por ejemplo, que calor, o cuando decimos, eres el amor de mi vida, una representación gráfica de amor. En la directiva, pues está más consciente en esa forma de decir, ejemplo, retírate del aula. Estamos de una manera directa dando un orden o pidiendo algo. Ahora con el ejemplo, ahí vemos un pequeño contexto, ¿no? En el cual nos denomina lo siguiente. En un desayuno familiar, uno de los interlocutores expresa la palabra, en este caso lo siguiente, preparas un café exquisito. Que desde el punto de vista de la relación de la pragmática, puede significar para el receptor que hace un café muy bueno, dado por el codificador que expresa esa palabra de que hace un café exquisito. Cabe recalcar, antes de pasar a la siguiente diapositiva, que la imagen no es la realidad, solamente una representación de ella. Siguiente diapositiva, compañero. El solo hecho de ser una oración puede tener intenciones o interpretaciones diferentes en varios contextos como cuáles, como el literario, el irónico o la metafórica. Y dentro de esto nos menciona que la pragmática en sí es la relación exterior visual que nosotros interpretamos de lo que vemos en nuestro entorno, ¿ya? Con el punto de que no nos equivoquemos o no nos perdamos en el mundo del conocimiento. Y para eso hay unos ejercicios de la pragmática. Entonces, el primero es en relación a la literaria, ¿ya? En donde nos dice, por favor, ¿me dices la hora? Sí. El por favor es una intención comunicativa. Se lo puede representar en manera distinta, no puede ser me puedes decir la hora, puede decirse me puedes dar la hora, y una forma de lingüística es como esa respuesta. Me voy con el tercer ejemplo, en donde forma una representación metafórica, en donde dice, no iré a la fiesta de Juan, porque tan solo de imaginar la bulla me enferma más, ¿no? Estamos en esa parte metafórica que en tan solo imaginar la bulla me enferma más, pero está comunicando de que no asistirá por ese motivo. El último ejercicio es ya el de manera práctica en relación entre la semiótica, que es el signo, con el contexto, ¿no? Y fijándonos bien, ahí nos dice lo siguiente. Un objeto de 4 patas, en la parte superior una tabla de madera redonda y tiene un tamaño medio. Ustedes podrán tener diferentes interpretantes, pero al referirse a la tabla de madera y un objeto de 4 patas, detenidamente nos viene una representación de signo o de gráfico. El siguiente, compañero, muéstralo, por favor. La imagen. Es un banco de madera. Entonces, en conclusión, la representación que tiene la semiótica con la pragmática es que esta nos va a ayudar a analizar la utilidad de los
de los signos de manera práctica, ¿no? En una actitud, en un pensamiento por parte del ser humano que se encuentra mediante su entorno o mediante las cosas, de tal manera que esto sea empírico, ¿no? De esa manera de que podamos juzgar la realidad. A continuación, mi compañero Vicente. Sí, muchas gracias a los compañeros que han expuesto, mis compañeros de trabajo. Bueno, como subtema final tenemos la importancia de la pragmática. Aquí tenemos uno de los aspectos importantes que divide la semiótica, ¿no? Ya vimos cierta parte de lo que es la sintáctica, cierta parte de lo que es la semántica, y ahora podemos apreciar un poco más de lo que es la pragmática, que es el tema principal de nuestra exposición. Tenemos que la pragmática estudia el uso del lenguaje en función de la relación entre enunciado, contexto, interlocutores. Se interesa por analizar cómo los hablantes producen e interpretan enunciados en un contexto determinado. Se pone así de manifiesto la importancia en la comunicación de los factores extralingüísticos como la posición que ocupan los interlocutores, uno respecto al otro, el conocimiento del mundo de cada uno de ellos o la intención comunicativa. Entonces, al referirnos a esto, desde un principio ya hablamos sobre el enunciado, el contexto de los interlocutores, es decir, lo que nosotros queremos dar a conocer por medio de un signo, ya como lo había dicho mi compañera Gloria en la diapositiva pasada, ¿no? Por medio de un juego, podría decirse por medio de un juego de palabras, nosotros ya, nuestra mente origina prácticamente lo que significa dicho juego de palabras y al final mostramos un resultado, que en este caso era el banquito que la compañera Gloria tenía como ejemplo. Tenemos aquí tres prácticamente definiciones de lo que es la pragmática. La intención se trata de la relación entre el emisor y su información pragmática con el destinatario y el entorno. Muy bien, aquí nos habla muy claro que la pragmática de un signo significa la intención que trata de dar a conocer el autor, lo que nos quiere interpretar el autor de dicho signo, o por qué se crea dicho signo, para quién o para qué. Tenemos la segunda definición, es una relación dinámica de voluntad de cambio. Al nosotros decir que es una relación dinámica de voluntad de cambio, hacemos referencia a que el ser humano como interlocutor o como receptor de aquella información es el encargado de manejar dicho signo que ve, de manejar dicho signo que visualiza por medio de la pragmática, pues no. Entonces nosotros ahí receptamos esa información. En este caso el signo es nuestro emisor y nosotros somos los receptores de dicha información para poder generar e interpretar, o por decirlo así, tratar de conocer qué significa en sí dicho signo. Tenemos como última definición, el término intención encierra las ideas etimológicas de dirección, de tendencia, de esfuerzo por conseguir algo, la consecución de un fin. Esto ya tiene relación con las dos definiciones anteriores y prácticamente es lo mismo, que se muestra una intencionalidad por medio del autor hacia dicho signo. Muy bien, tenemos aquí ejemplos básicos del campo pragmático, sus componentes que, como ya lo había dicho, uno de ellos es el emisor, el destinatario, el enunciado y el entorno. Siempre cuando vemos un signo o un símbolo, nuestro cerebro, nuestra cabecita intenta personalizarlo, intenta, por decirlo así, entenderlo e interpretarlo. Y entonces nosotros hacemos un juego en nuestra mente y queremos saber qué es lo que nos quiere dar a conocer dicho autor de dicho símbolo o dicho elemento. Entonces nosotros somos prácticamente emisor y somos destinatario del signo. Nosotros somos los emisores de aquel signo y al mismo tiempo somos destinatarios. ¿Por qué? Porque intentamos interpretar lo que nos quiere decir. Tenemos el enunciado, que es prácticamente todo lo que tiene el signo dentro de sí, y tenemos el entorno, que es donde va a estar ubicado dicho signo. Tenemos aquí un pequeño ejemplo donde vemos que la chica está viendo prácticamente el stop y entonces su cerebro interpreta rápidamente que tiene que parar antes de que el otro señor chofer, que en este caso tenemos aquí un pequeño gatito, se pueda chocarse, pues no. Entonces, para esto, en el sentido de educación vial, es
el sentido de educación vial, el significado de pragmática dentro de la semiótica es muy importante. Y eso es todo lo que tengo que recalcar aquí con mi subtema de exposición y con todo mi grupo de expositores. Muchas gracias, profesora. Espero que pase un fin de año y una linda, feliz Navidad con toda su familia y con sus seres queridos, y que Dios la siga bendiciendo a usted y a todos sus allegados. Gracias. Eso fue todo. Se ayudará. ¿Dejaste de grabar, Vicente?